Nosotros vamos para esta discusión teórica, más bibliográfica, vamos a discutir un texto tradicional de geografía urbana, que son los espacios urbanos, de Estebanés. Es un texto, si bien tiene sus años, pero es un texto que nos permite adentrarnos a pensar las discusiones en relación a conceptos principales, que es lo que nosotros vamos a estudiar y a partir de dónde Lefebvre va a retomar o iniciar su recorrido que va a llegar hasta nuestros días. Bien. Antes de empezar a discutir cómo vamos a definir la urbanización, de hecho cada uno de nosotros tiene una noción previa de urbanización, ¿sí? Se identifican dos grandes marcos teóricos de referencia. El primero vamos a ver que es el más conocido, de hecho el primero es el más reconocido tradicional y bibliográficamente, porque es el que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados, que es medir la urbanización a través de la tasa de urbanización, que es el rasgo característico de la época actual. Ver, medir cuál es el porcentaje, ahora lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero es medir cuál es el porcentaje de población urbana que reside en ciudades. Después también vamos a tener que discutir qué es una ciudad, qué es lo que, de hecho, el gran logro de la bibliografía de Estebanés, reitero, tiene sus años, más que nosotros, la mayoría de nosotros ni siquiera habrá nacido cuando Estebanés se publica este libro, este capítulo, pero es lo que nos va a permitir pensar qué es lo que se piensa o cómo se piensa la ciudad cuando uno ingresa, por ejemplo, a una noticia que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando sobrepasó, quizá algunos de ustedes también lo recordarán, cuando la tasa de urbanización fue mayor al 50%, me acuerdo que en varios diarios habían tomado como noticia principal del día que a partir de esa fecha el, en el planeta y por primera vez en su historia había más personas viviendo en ciudades que viviendo en el campo. ¿Sí? Después también vamos a discutir, podemos llegar a discutir qué es, qué es espacios rurales, espacios urbanos, pero como sabrán o se imaginarán, es un debate bastante extenso. Bien. En primer lugar, como les mencionaba, bueno, la tasa de urbanización es el primer debate más desarrollado, y el segundo es el de Neil Brenner, el que sostiene que la urbanización actual se corresponde con lo que él va a denominar, bueno, no es, después lo vamos a discutir, la semana pasada habíamos iniciado ya un primer acercamiento sobre la era de la urbanización planetaria. Lefebvre, en un librito bastante simpático, bastante interesante para discutir los pensadores tradicionales de esto de la urbanización, que se llama La Revolución Urbana. Y en él sostiene que es ya para fines de la década del 60, principios de la década del 70, es erróneo pensar los espacios en esta clásica distinción entre espacio urbano y espacio rural. Va a decir Lefebvre que la ciudad empieza a tener ciertos rasgos característicos que no van a ser desiguales o contradictorios a ciertas dinámicas que se van a desarrollar en los espacios rurales. Y que estas dinámicas de los espacios rurales, ¿sí?, van a ser comandadas por el espacio urbano. Por lo tanto, Lefebvre va a decir, después Neil Brenner lo va a profundizar muchísimo más, va a tener un debate teórico bastante rico y bastante contemporáneo, porque la obra de Brenner es bastante reciente, en el que va a sostener que, más allá de la tasa de urbanización, que es importante, él no la va a negar porque permite analizar, comparar, medir, etcétera, pero Brenner va a sostener que lo que importa es el peso que va a adquirir la ciudad en su conjunto, no distinguiendo ciudades de diversos estados, sino que el peso que va a adquirir la ciudad en su primer lugar y la urbanización como formas de relaciones sociales, no solamente para la ciudad, sino también para el conjunto planetario. Este concepto de urbanización como fetiche, ¿sí?,
es un concepto que se empieza a elaborar de lo que varios autores, sobre todo sociólogos, y después fue retomado por geógrafos, un concepto que es la economía espacial, o economía política espacial. ¿Qué se va a entender por economía política espacial? Entender la dinámica de la producción del espacio a través de la confrontación de poderes. Esto es mucho más amplio, es necesario hacer todo un marco teórico de la geografía, pero vamos a hacer una breve síntesis para poder entender esta dinámica. La política es una rama de la geografía formulada por Ratzel a principios del siglo XX. Muere Ratzel en 1904, van a entender por qué explico esto de muere en 1904, porque a Ratzel fue tildado de nazi. No sé cómo, fueron a sacar el cadáver de Ratzel a decirle, che, flaco, vos sos un nazi. Pero Ratzel, en una vez se llama muy interesante, ya antropogeografía, Ratzel sostiene que el Estado es la única institución de poder en el territorio. Es mucho más amplio porque es necesario pensar esa ciencia y geografía positivista del principio del siglo XX, de crear modelos analíticos predictivos, el peso de la formulación de leyes en la ciencia. Friedrich Ratzel dice, crea la geografía, sin darse cuenta, pero crea la geografía política y dice, el Estado es la única institución de poder en el territorio. Después crea un concepto que es bastante fundamental para pensar la geografía política de la primera mitad del siglo XX, que es el concepto de espacio vital. Y este concepto, ¿sí? Que es aquel espacio que asegura la reproducción biológica de las sociedades, entendiendo a las sociedades como un organismo vivo, ¿sí? Ese metabolismo social clásico de la ciencia positivista del principio del siglo XX, necesita recursos. Bueno, eso a medida que el Estado va eh, ocupando espacios para satisfacer estas demandas de recursos, es que Ratzel lo va a denominar el espacio vital. Y que cada Estado, ¿sí? Tiene su espacio vital necesario para no solamente para abastecer de recursos naturales a ese metabolismo social, sino también ese ideario, ¿sí? De nacionalismo que permite la supremacía de esa clase dominante que está al interior de cada estado. Básicamente lo que significa esto es que los estados aparecen como los representantes de los intereses de una clase dominante, que va a ser, de hecho, empezar un cacho de historia, pero explicar que los procesos de independencia tienen que ver con que cada clase dominante que tenía intereses heterogéneos con otra, cada una va formando un Estado a su imagen y semejanza. Ratzel dice, bueno, el Estado es la única institución de poder de territorio. Por lo tanto, no hay nada que que se le haga frente al Estado al interior de cada territorio nacional y que la obligación del Estado como cuidador de ese metabolismo social es defender de posibles invasores, etc. Un ejemplo corto, claro y conciso de lo que es Ratzel es explicar y entender, mejor dicho, la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, ¿por qué Rusia invade Ucrania? Más allá de que Ucrania es el quinto productor de trigo a escala, o era el quinto productor de trigo a escala mundial, ¿cuál es la excusa de Putin para invadir Ucrania? Que Ucrania se estaba adhiriendo a la OTAN y que iba a tener misiles de la OTAN limítrofe con la frontera con Rusia. En este caso uno puede decir, Ratzel tenía razón, el Estado es la única institución de poder en el territorio. Pero si uno piensa que el, los que transitamos la ciudad, los que somos los habitantes urbanos, nos damos cuenta que muchas veces la ciudad no es solamente Estado. Foucault, ¿alguno leyó las formas jurídicas y el Estado de Foucault? Es un libro muy clásico para los que estudian derecho, la rama del derecho,
donde Foucault compara el Estado francés y el Estado francés y el Estado inglés, donde dice que el Estado francés lo que tiene es que te controla, te vigila. Vos no podés hacer nada porque el Estado francés te está vigilando. En cambio, el Estado inglés te deja hacer lo que vos quieras. Pero si vos cometés un delito, hay una frase que cita Foucault que dice que es más probable que sobrevivas a que te choque un tren, a que te agarre la policía inglesa. Exactamente. El doctorado hace referencia a la teoría del espacio. Exactamente. De hecho, Ratzel es uno de los precursores, ideadores, teorizantes del espacio vital. ¿A qué viene esto? En la década del 70 en Francia, un geógrafo de apellido Raffestin escribió un libro que se llama Una geografía del poder, y Raffestin va a decir algo bastante interesante, es decir, Ratzel, en primer lugar, va a recuperar a Ratzel. Va, va a afirmar, es decir, estos muchachos que tildaron a Ratzel de nazi y lo prescribieron por las políticas expansionistas del Estado alemán durante la previa a la Segunda Guerra Mundial, no lo leyeron. Pero además de que no lo leyeron a Ratzel en una parte se equivocó, va a decir Raffestin. O sea, cuando la geografía política empieza su nuevo auge, su redescubrimiento por la geografía, este señor Raffestin todavía está vivo, que le llama por la geografía del poder y dice, Raffestin se equivocó en algo. El Estado es la principal institución de poder en un territorio, en eso estamos todos de acuerdo, pero no es la única. ¿Qué significa esto? Raffestin, reitero, geógrafo francés de la década del 70, contemporáneo a Lefebvre, él va a sostener, lector de Hegel, uno de los primeros que quiere introducir a Foucault a la geografía. Después la sociología lo introduce, también es bastante reconocido, no entendido, el amigo Foucault en la sociología. Pero bueno, los primeros que retoma a Foucault, que lee a Foucault y lo interpreta lo reflexiona espacialmente. De hecho, Raffestin dice eso. Esta reflexión espacial que hace la obra de Foucault va a permitir pensar que el territorio, el Estado no es la única, no es la única institución de poder del territorio, sino que es una de las principales, pero no es la única. Ejemplos, eh, ejemplos cotidianos, barras, grupos armados, etcétera. Grupos guerrilleros que disputan el control del territorio. México, por ejemplo, México es un claro ejemplo cuando el Estado no tiene el control total del territorio porque fue ocupado por otro conjunto de instituciones ilegales, pero instituciones donde el Estado tiene que negociar para ingresar al territorio. Un ejemplo corto, claro y conciso, en el año 2021, si mal no me acuerdo, 2021, fin del 2020, 2021, en ese entonces, presidente argentino Alberto Fernández va a México y el presidente de México cuando va al departamento de Guerrero, decir, muchachos, le dice a los narcos que no vayan a atentar porque hay visita. O sea, el Estado tiene que negociar con las otras instituciones que tienen poder en el territorio. Y acá nosotros retomamos esto, porque cuando nosotros vamos a pensar la ciudad informal, ¿sí? Esa ciudad que está por fuera, cuando vayamos a discutir a Soya, nosotros nos vamos a dar cuenta que si bien el Estado al interior del espacio urbano nacional tiene una supremacía de control, los que estudian, a los que hacen planificación urbana, se dan cuenta que muchas veces los deseos propios o los deseos de una ciudad más equitativa, más igualitaria, chocan contra los deseos del capital o emprendimiento, etc. Bien. ¿Qué venía todo esto? Nosotros vayamos a pensar esta urbanización, este fetiche de la urbanización, pensarlo en esta lógica de la economía, espacial. ¿Por qué? Esta política espacial, ¿sí? Esta economía política del espacio, nos va a permitir entender que existen ciertos poderes que se disputan esa supremacía
al momento de moldear, crear, diseñar ciudades. De hecho, el artículo el que yo le voy a exponer, el artículo mío, discute sobre esto. ¿En qué medida, si el capital es el que va a organizar y derrimir e encauzar la organización de la ciudad, o son las personas las que tenemos la capacidad real, concreta en este momento de pensar y diseñar una ciudad? Bien. Este primer concepto dice, bueno, la tasa de urbanización es un fetiche en el cual no reconoce tintes ideológicos, políticos, ¿sí?, teóricos, porque tanto, como les decía la semana pasada, tanto desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, hasta los autores más críticos, ¿sí?, Matt Davis, usan la tasa de urbanización como un elemento descriptivo, analítico de la situación actual, ¿sí?, que representa este mundo urbano, pero porque hay más personas que viven en la ciudad que en otro tipo de espacio. La tasa de urbanización es un índice, ¿sí? Es un índice demográfico que consiste en medir el porcentaje de personas. Ahora en un segundo, que quiero ver una cosa. Esto tenía, si mal no me acuerdo, esto tenía puntero rojo. Bueno, bueno, la tasa de urbanización es un indicador, perdón, es un índice que mide sobre el porcentaje, sobre la población total, el porcentaje de población que va a medir en lo que se considera ciudad. El debate va a ser qué es lo que se considera urbano, ¿sí? Porque si nosotros tenemos que la tasa de urbanización es el total de población urbana sobre el total de población por 100, la pregunta es ¿qué se va a considerar urbano? ¿Qué criterio se va a utilizar para designar una ciudad? Y descubrir que en todo el mundo no es igual. Que una ciudad, por ejemplo en Japón, que parte de un número. Japón es uno de los países que tiene mayor número de personas viviendo permanentemente para ser considerado ciudad. Si mal no me acuerdo en este momento, son más de 30.000 personas para que un asentamiento humano en forma permanente sea considerado dentro de la categoría de ciudad. Nosotros lo que vamos a ver que esta ciudad o la forma de medir ciudad es bastante heterogénea en todo el mundo. Este fetiche, o sea, este embrujo en relación a la tasa de urbanización, ¿sí?, parte de considerar el crecimiento. Aguarden un segundo, bien. Comparar y analizar cuál fue el crecimiento total de la población en base, y ahora lo que vamos a ver, en base a las ciudades. En este primer gráfico vemos cómo fue evolucionando el total de población, ¿sí? Partimos, el quiebre en el año 10.000 no es 10.000 antes de Cristo, no es casual, sino que surge con lo que se considera revolución neolítica. Te imagines, a ver, si uno hace más o menos un marco teórico histórico, nuestra especie tiene una antigüedad de 350.000 años y se vuelve única y hegemónica en los últimos 250.000, que logra barrer con otra especie. Y en los últimos 10.000 años, perdón, en el 10.000 antes de Cristo, aparece un fenómeno, una revolución, que va a marcar un antes y un después en la vida, en la sociedad, en la historia de la humanidad. Que es que aparece la revolución neolítica, y esto trae dos elementos fundamentales. El primero, la agricultura, por lo tanto las sociedades dejan de cazar y recolectar y pueden vivir de forma permanente en un lugar. El segundo, lo que se conoce como revolución urbana, que permite, en base al desarrollo de la agricultura, que las personas podamos vivir en ciudades sin producir directamente nuestro alimento, porque hay un conjunto de personas que están produciendo alimento continuamente. El quiebre va a ser el año 1804 como consecuencia de que, según las estadísticas o según las convenciones, en el año 1804 en el mundo llegó la barrera de los 1.000 millones de personas.
En este esquema, en esta siguiente línea, en este siguiente gráfico, lo que tenemos es la estimación de la tasa de urbanización por continente. Y en el mundo es esta flecha roja, que ustedes pueden ver esta flecha roja que ustedes ven aquí. Ahí está. ¿Ven esta flecha roja grande? Eso representa la estimación de la tasa de urbanización a escala global. Luego van a observar que en diversos continentes la tasa de urbanización eh, va a ser bastante heterogénea por cuestiones más regionales. Por ejemplo, vemos que África, si bien África fue uno de los continentes que a principio tenía una fuerte urbanización, no nos podemos olvidar de los diversos imperios africanos, producto de, a partir del 1500, de la esclavitud, surge mucho retroceso. Vemos que Europa es un país, era un continente cuya tasa de urbanización estuvo por debajo de América hasta el año 500, hasta el año 1000, perdón, en el cual inicia en base a la revolución del año 1000, que es una revolución también agraria que permite una mayor producción de alimento, además de la peste negra, permite que Europa crezca exponencialmente la tasa de urbanización durante este periodo. Todo este periodo que nosotros estamos viendo es previo a la revolución industrial. ¿Sí? Si uno va, ahora vemos los gráficos. Ahora ya podemos ver este gráfico que es el que nos va a empezar a interesar a nosotros. En línea de barras vemos la población en millones de habitantes. Vemos que para el año 1804, en base al eje izquierdo, la población llega a los 1.000 millones de habitantes y la tasa de urbanización va creciendo de forma exponencial. Si bien no llega nunca al 7%, recién llega al 7% para el año 1804, vemos cómo desde prácticamente un nivel ínfimo en 10.000 a.C., de hecho empieza con el 10.000 a.C., la edad de esa ciudad, empieza a crecer y tiene ciertos altibajos de acuerdo a cierto contexto histórico. En este gráfico vemos la población por continente en millones de habitantes, vemos en este celeste es el mundo y vemos cómo empieza a crecer. Evolución de la población por continente y en el mundo en millones de habitantes hasta llegar al año 2020. Vemos que a escala global la población mundial llega a los 8.000 millones de personas en el año 2020. Otros continentes, seguido por el continente asiático, que también tiene un crecimiento bastante diferente al resto. De hecho, ¿no? Los dos países más poblados van a ser China e India. Y también es bastante interesante pensar cuál es la dinámica de la urbanización asiática, que es la idea que también empecemos a discutir esto. Bien. La tasa de urbanización por continente y en el mundo, vemos que la tasa de urbanización a escala global tiene un parate, bueno, en 1950 podemos discutir qué es lo que sucede, pero que tiene un crecimiento lineal durante 200 años. Bueno, acá me faltó el teclado se comió un 200, sería un 1800-2020. 2000, perdón. Sin embargo, vemos que hay continentes cuya urbanización es menor, ¿sí? No es casual, África y Asia. Y cuando pensemos Asia es necesario pensar China. China tiene a partir del gobierno de Mao y a partir de que China es gobernado por un partido único, China rompe una estructura que es para todo el mundo, que rige para todo el mundo menos para China. Y es que en China la población rural puede ser expulsada o atraída a la ciudad, pero esa población no rompe los lazos de acceso a la tierra. Es decir, cualquier motivo de descontento, baja del trabajo industrial, la población en China vuelve a los espacios rurales. Es bastante interesante pensar esto, porque no estamos hablando de un país con 40 millones de habitantes, sino un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes. Bien. Sacando esta situación de China, India también tiene una fuerte presencia rural todavía, sobre todo por el tema de estamentos que rige la sociedad.
Sin embargo, tenemos otro tipo de continentes que son mucho más urbanizados. Vemos en este siguiente gráfico cómo fue la evolución de la población mundial por continente y en el mundo. ¿Sí? En el mundo es este gráfico, el gráfico negro, el primero. Bien. Y listo, ya nos vamos a empezar a adentrar, ¿sí?, a un estudio más regional, que es el de América Latina. En este gráfico tenemos también dos tipos de información, en línea de barras, el total de población por año seleccionado, en gris la tasa de urbanización en el mundo y en naranja la tasa de urbanización en América Latina y el Caribe. América tuvo niveles de urbanización superiores al mundo. ¿Sí? Vemos que a partir del año 1950 este crecimiento es bastante pronunciado y un estancamiento que empieza con la década del 90. ¿Sí? Y este crecimiento que nosotros vemos en estos primeros 40 años tiene que ver con lo que muchos autores han denominado como industrialización acelerada, instauración del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que como ustedes sabrán requiere mano de obra urbana, o sea, instalación de ciudades para la producción de cierto tipo de mercancía o sustituir importaciones en base a la producción nacional para su correspondiente o posterior primera expulsión de la lógica rural y después posteriormente incorporación a las dinámicas urbanas. Y en este esquema es bastante interesante pensar este gráfico bajo el siguiente paradigma. En primer lugar, desde 1950 o 1940, algunos autores, depende del país, desde 1950 hasta 1970, 1980, la población rural era expulsada de sus lugares de residencia para ir a vivir a una ciudad. Esa ciudad que vivía iba a ir a vivir a las periferias de la ciudad, ocupando los bordes de la ciudad, pero con la idea o con la esperanza y la expectativa de convertirse prontamente en un obrero industrial. Por lo tanto, tenemos una dinámica de expulsión de la ciudad, de expulsión de los espacios rurales y una absorción por la ciudad a través de la dinámica de producción de mercancías y de servicios. En Argentina, nosotros las favelas, las chabolas, las áreas hiperdegradadas las conocemos como villas. Un periodista, el padre de Horacio Berbisky, es un periodista argentino que fundó un diario llamado Página 12. El padre de Berbisky, escribió un libro que se llama Historia de las villas en Argentina. Y la dinámica que operaba en la villa argentina, en ese lugar precario, era que hasta la familia venía, se instalaba en un lugar vacío y estaba 2, 3 semanas y después abandonaba ese lugar, porque encontraba trabajo en una industria, podía acceder a un lote y empezar a construir su casa. ¿Qué sucede a partir de 1885 y que se da esta transformación en relación al crecimiento de la ciudad? El trabajador rural que es expulsado de sus lugares de residencia habituales, tradicionales, migra a la ciudad. Pero en la ciudad ya no va a encontrar esa fuente de trabajo industrial o a procuración de servicios para incorporarse a la dinámica laboral de la ciudad. Por lo tanto, tenemos lo que David Harvey va a denominar neoliberalismo más acérrimo, en el cual esa población que es expulsada de la ciudad, a esa población que ya no va a residir en la ciudad, perdón, en los espacios rurales, tampoco va a encontrar un lugar de reproducción social en la ciudad. Y pasa a ser, ¿sí?, a ocupar ese lugar de obrero precarizado.
Esto hay que hilar muy fino, ¿sí? Porque cada país construye sus estadísticas en base a ciertos criterios de delimitación. ¿Qué es un campesino? ¿Qué es población indígena? ¿Qué es población rural? ¿Qué es un obrero rural? No es lo mismo un obrero rural que un campesino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes, como trabajo final, elige trabajar esta dinámica de crecimiento de la ciudad, ¿a qué sujeto histórico está dirigido? ¿O por qué sujeto histórico está compuesto? ¿Sí? Reitero, no es lo mismo un campesino que un indígena, que un obrero rural, que un campesino. Esta dinámica es decir, ¿y a mí qué diferencia hace? Es después lo vamos a ver un poquito más adelante, es la dinámica que va a requerir la urbanización. ¿Sí? Esta dinámica de pensar el trabajo eh, urbano como moldeador de vida. Biopolítica es un término que se desprende de la obra de Foucault, de Michel Foucault. Claro, sí, 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 se desprende de la obra de Foucault, donde Foucault va a sostener y va a decir lo siguiente. El poder, aparte de que Foucault va a decir que el poder no se tiene, sino que se ejerce, y donde hay poder hay resistencia. Bueno, eso básicamente es el speech de Michel Foucault. Pero más allá de ese esquema de los micropoderes, de aunque el poder lo tenemos todos, etcétera, él va a sostener que la dinámica de producción industrial capitalista, ¿sí? No pensar la industria como esa fábrica donde el obrero va 8 horas a trabajar, sino pensar la dinámica social, las relaciones sociales que encumbra la industrialización. Y en base a esto, Foucault define esta biopolítica como el poder orientado al cuerpo. Cómo el poder moldea los cuerpos de las personas y nos predispone a ejercer nuestra función como obreros. ¿Sí? Es decir, desde aprender a usar una computadora, a estar un determinado tiempo sentado o un determinado tiempo parado, ¿sí? A aprender a controlar nuestras necesidades, ¿sí? Para que el proceso productivo siga en pie. Esa biopolítica, el poder destinado a la biología, ¿sí? Pensar cómo el capital moldea los cuerpos de las personas, ¿sí? Pensar eso nos va a permitir pensar ese habitante urbano en el marco de la industrialización, marco de esas relaciones industriales o relaciones capitalistas, ¿sí? En el cual el obrero tiene que cumplir cierta función al interior del entramado social. En base a esto, no es lo mismo pensar, ¿sí? Ese habitante urbano en cuestión, no, si es obrero, si es indígena, si es campesino, y qué función o qué características o qué habilidades posee ese obrero para poder vender su fuerza de trabajo. Bueno, base a eso, cuando yo les decía, si alguno elige este tema para investigarlo, para trabajarlo, es necesario definir con exactitud que, cuál es el sujeto histórico determinado, con precisión. En Argentina, por ejemplo, es el caso que yo conozco, indígena, población indígena es toda persona que se autopercibe, y esto es muy interesante pensarlo, un indígena en Argentina es toda persona que se autopercibe miembro de una comunidad. Usted vea, ¿y eso que tiene que ver con nosotros en este tema? Los estados en América Latina reconocen a las comunidades indígenas, nativas, hay un montón de formas de denominarlos, como
comunidades o sociedades preexistentes a los estados. Por lo tanto, tienen ciertos derechos, ciertas atribuciones, ¿sí? En el cual, y ciertas cosmovisiones también, ¿por qué no decirlo? Para mediar y pensar la conformación. Y esa clase social, ¿sí? Va a generar, por ejemplo, a ver, un ejemplo corto, claro y conciso. ¿Qué es lo que para ustedes, qué es lo que llevaría a que una comunidad indígena o nativa, aborigen, como ustedes quieran denominarlo, tenga que sea fuerza de trabajo barata para ciertas actividades? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que llevaría que una comunidad indígena tenga que ser la fuerza de trabajo barata para, por ejemplo, ingenios de azúcar, o recolección, o, o siembra o cosecha en determinado tiempo? ¿Qué es lo que, por ejemplo, si una comunidad nativa es obligada a trabajar por un salario en determinados periodos de tiempo, como esa comunidad tiene acceso a ciertos bienes materiales, ¿sí? De subsistencia, el salario es menor y solamente sirve para cubrir las demandas espontáneas y muy específicas en relación a cierto tipo de actividades. Por ejemplo, todo lo que es el norte de Argentina, el parte sur de Bolivia, ciertas actividades agrícolas, por ejemplo, el azúcar, la siembra, hicieron margen de cosecha, se explotan a comunidades locales autodenominadas o denominadas campesinas o indígenas, y después se las expulsa. Y ese trabajo no especializado, como dice acá el compañero, lo que va a generar, ¿sí? Que ese entramado social mantenga cierta coherencia y cohesión que después en la ciudad se va a romper. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida en la ciudad opera bajo otra lógica. Hay un autor, un geógrafo de Brasil, Milton Santos, que tiene un libro que se llama muy interesante, que es La ciudad informal en América Latina. Y en esa ciudad informal lo que él dice, lo que logra definir Milton Santos es que estas comunidades, en Brasil, porque él estudió Brasil, dice que esas comunidades indígenas que son expulsadas de sus territorios llegan a la ciudad en grupos y que a través de ese grupo social, esa familia ampliada, se mantienen ciertos lazos de reciprocidad al momento de pensar lo extraño, lo nuevo. También muestra, por ejemplo, cómo ciertas comunidades dentro del mercado informal acceden a la tierra, acceden al crédito. Por lo tanto, en base a ese mecanismo, ¿sí? O a ese grupo social, ese sujeto histórico que a nosotros nos vaya a nos indaga y nos moviliza, pensar a partir de este crecimiento de la urbanización en base a qué contexto. Perdón. Bien. Bien. Ahora vamos con Brenner. Hasta acá lo que teníamos es la cuestión más de la tasa de urbanización, el criterio más cuantitativo. ¿Sí? Brenner, el marco teórico de Brenner es más cualitativo que cuantitativo. ¿Sí? Brenner básicamente lo que va a sostener es que, bueno, ¿es importante medir la tasa de urbanización? Sí, pero no es el único elemento morfológico de la ciudad. ¿Por qué? Porque va a crear la vida urbana, ¿sí? Esa forma de vida urbana, va a barrer, va a algunos autores dicen que se incorpora. Brenner dice, no, barre con toda forma de solidaridad previa y además de comandar los espacios rurales. Todo espacio rural está determinado, ¿sí? A lo que sucede en la ciudad. Por lo tanto, Brenner va a romper esta dicotomía de espacio rural y espacio urbano, para decir que el planeta está urbano porque todo lo que sucede en el planeta es como consecuencia de las relaciones sociales imperantes de la ciudad. Y aún en los espacios rurales, uno podría definir
con baja densidad de población, no hay un trazado urbano homogéneo y estructurado, pero en eso que se podía catalogar como espacio rural, está comandado y dirigido por los mecanismos de la ciudad. Y de la concentración de la población acompaña a la de los medios de producción. El tejido urbano prolifera, se extiende y corroe los residuos de vida agraria. Uno se preguntaría si realmente podemos encontrar formas de vida agraria en los países, al menos en América Latina. ¿Ustedes qué responderían? ¿Podemos decir que todavía existen estilos de vida rurales en los países de América Latina? ¿Sí, Gerardo? Sí, profesor, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, allá me imagino que son las noches. En el caso peruano todavía funciona, ¿no? Las comunidades indígenas y campesinas, ¿no? Eso no Sí, significa que estas vivan pues alejadas de la economía mundo, como se dice, ¿no? Este, Hay prácticas de economía social y solidarias que se pueden identificar como agrarias, sin embargo, que tienen intermediarios que ubican la producción en la ciudad o en otros tipos de, ¿cómo se llama? De encadenamientos económicos, ¿no? O sea, existen, o sea, dentro de lo más micro, pero no es que se puedan decir que están aisladas de el sistema como tal, ¿no? O sea, eso como referencia. de hecho, eh, si uno se pone a pensarlo, hasta las propias prácticas de estas comunidades, estas microcomunidades o estos grupos sociales, muchas veces hasta responden a la dinámica de la ciudad. Por ejemplo, si uno va a los carnavales, ¿no? Una vez había hecho ahora Jesús, ahora le damos la oportunidad, había hecho un viaje, me acuerdo, y más allá de la parte más céntrica del carnaval y todo eso, la gente me decía, mirá, nosotros somos católicos, nosotros nos gusta, interesante, podemos hacer una fiesta, vernos los vecinos, pero nosotros hacemos esto para atraer turistas. O sea, bueno, decía, hacemos las fiestas, los rituales que nosotros que seguimos haciendo, pero yo creo en la Virgen, yo creo en Jesús, y esto a mí no me cierra, pero es la forma que tenemos de traer turistas, es lo que se conoce en geografía del turismo como es significación, crear una escena. Sí, Jesús, hay un artículo que escribió un colega mío, se llama Gabriel Videla, es arquitecto, en signo de pregunta, Arquitectos del Mundo. Es buenísimo porque estas dinámicas de puertos se enmarcan en una obra mayor que es el Plan Puebla-Panamá, en el cual consiste partir América Latina en regiones conectadas a través de ferrocarriles y autopistas, carreteras, con el objetivo de extraer de forma más fácil los recursos naturales. ¿Por qué? A mí me gusta discutir estos conceptos. Más allá, pues, estoy en un trabajo aparte en relación de poder definir conceptualmente cómo es la clase obrera actual. Porque al menos en Argentina, en mi país, en Argentina, tenemos que ciertos movimientos teóricos, políticos, hablan en relación, bueno, los indígenas de Argentina. Y yo me puse a indagar quiénes eran, qué era considerado indígena. Yo cuando leí, esto fue bastante reciente, cuando yo leo que para ser indígena es autopercibir, que no puede ser, ¿no? Pero lo importante acá, creo, al menos a mi criterio, para seguir de Brenner y poder ahora incursionar en la bibliografía, es que estos grupos de personas son empujadas a vender su fuerza de trabajo, porque ya no poseen el acceso a la tierra. De hecho, había leído hace poco en el sur de Ecuador comunidades, comunidades aborígenes también, que por su marco legal eran obligadas o aceptaban trabajar 16 horas por día. ¿Y cuál era la excusa? Y porque es territorio de ellos, si ellos quieren trabajar 16 horas por día, que trabajen 16 horas por día. ¿Cómo nosotros vamos a criticar o evaluar a través de valores nuestros si ellos quieren trabajar 16 horas por día?
Por lo tanto, existe esta dinámica de grupos de personas que pierden acceso a sus medios de vida y son empujados, obligados a residir en la ciudad. Ejemplo, a ver, de hecho uno de los países que más se ha urbanizado en los últimos años fue Bolivia. ¿Por qué se urbanizó Bolivia? ¿Por qué Bolivia aumentó su tasa de urbanización de la forma tan exponencial? Porque con la incorporación de la soja en toda la parte este de Bolivia, el campesino que tenía acceso a la tierra fue expulsado. Por lo tanto, tenés esa dinámica de proletarización continua de aquellos viejos resabios de otras formas de solidaridad o de otras economías no de mercado. Para ir cerrando esta parte, bueno, Neil Brenner lo que va a proponer dice que la urbanización es un proceso de extensión de la destrucción creativa a escala global. Confluyen dialécticamente la incorporación de espacio a diferentes escalas y el proceso urbano en su globalidad. Vamos por partes. La destrucción creativa es un concepto acuñado a mediados del siglo XX. Es un economista, ya me va a salir el nombre, ahora no me acuerdo, tuve una tara, lo tenía en la punta de la lengua. Escribió sobre la destrucción creativa. Ya lo buscamos, pues, si no, no me puedo seguir dando clases. Es un economista tan interesante. Schumpeter escribió un libro que se llama Schumpeter teoriza acerca de la destrucción creativa, es decir, esa capacidad que tiene el capital de destruir para reinventarse. Ejemplo, una computadora que tiene obsolencia programada para que nosotros cada tantos años cambiemos la computadora. ¿Cuál es la lógica de la destrucción creativa? Poder reinvertir en términos más materialistas, poder reinvertir ese capital que en sí no tendría destino de inversión. ¿Por qué? Porque es un planeta finito. La urbanización lo que hace es destruir la urbanización destruye a escala global es a través de los mecanismos de incorporación o extensión de ese tipo de relaciones capitalistas a todo el planeta, a todo el espacio global. Por lo tanto, es cuando uno dice, bueno, hay un pueblo, una comunidad que vive de forma autóctona, pero que vende su fuerza de trabajo, es porque está obligada a vender su fuerza de trabajo por el simple hecho que necesita comer. Y en la sociedad capitalista, si vos no tenés dinero, no comés, salvo que el otro mecanismo, que es el mecanismo ilegal, pero no, la sociedad no funciona así mientras exista ese contrato social. ¿Y por qué dice que confluyen dialécticamente? Porque la negación de este proceso de urbanización, lo que conlleva, va a decir Brenner, mucho más extensa la obra, es que los espacios locales resurgen de una forma más autónoma, con un mayor nacionalismo local. Cuando nosotros vayamos a leer, a discutir la condición de la posmodernidad de Harvey, Harvey va a decir, este es un libro bastante viejo también, pero que no pierde vigencia, en un mundo de que se discute la globalización, se discute que estamos todos conectados a diferentes escalas, hoy vemos que hay un resurgimiento de lo nacional, de lo local, por sobre esa dinámica global. Acá después para definir ciudad, o sea, un núcleo urbano, ciudad es la definición tradicional de ciudad es un asentamiento humano de forma permanente que se encuentra con una morfología específica y una distancia mínima. Vemos que cada país tiene diversa población mínima para... Aguárdame, tiqui, tiqui. Esa es Gerardo, es una teoría bastante interesante, pensar hasta qué punto el mercado puede llegar a subsumir otras formas de trabajo, otras formas de producción. Si uno, a ver, yo creo que al menos mi persona pasó en etapa de ser, no sé si estructuralista, pero sí ser casi dogmático en relación a la ponderación del capital, o sea que todo
todas relaciones humanas están mediadas por el capital y que hay que, al menos se debería pensar otra forma, ¿no? Podemos discutirlo, a pensar de que el capital todavía no ha subsumido esa totalidad de formas de trabajo. Y en la ciudad, y en las ciudades aparece lo mismo, o sea, ese tipo de vinculaciones, ese tipo de lo que podemos pensar, las formas de relacionarse que no son estrictas, por ejemplo, la lealtad, la reciprocidad, esos mecanismos de sociabilización, todavía siguen vigentes. De hecho, gran parte de la existencia de la lógica mercantil es como consecuencia, al menos hay un economista francés, Michel Bot, se escribe Beaud, Michel Bot, este economista sostiene que la subsunción nunca va a acabar, ¿no? Sería imposible que el capital termine de subsumir todas esas formas, esas formas de trabajo, porque sí. A ver, por ejemplo, el capital usa la lealtad, sí, pero la lealtad también puede ser usada contra el capital. Cuando uno piensa la ciudad, ¿sí? O esa forma de asentamiento humano, vemos que en diversos países el porcentaje, perdón, la cantidad de habitantes urbanos es diferente. Desde Suecia de 200 un núcleo urbano de 200 personas, ciudad, a Japón que precisa 30.000. Por lo tanto, lo que se considera ciudad o esa tasa de urbanización es de acuerdo a las de, eh, estadísticas de cada país. Por ejemplo, eh, lo que en Suecia son población mínima 200, la mayor parte de los países vendría a ser un pueblo, otra forma, o aldea, u otra forma de asentamiento. Bien. Bueno, esto ya es más ampliatorio. Lefebvre, como les mencionaba, es un sociólogo, filósofo que inicia el giro espacial en su obra, este capítulo 2, aguarden un segundo. Bien. Lo que va a empezar a determinar, como dijo el compañero, una de las partes fundamentales de su obra, es esta concepción dialéctica del espacio. ¿Sí? En un momento en que toda la ciencia giraba o entendía que el espacio era simplemente contenedor, ¿sí? Y era objetivo y el espacio era reducido a un diagrama geométrico en el que se podía medir y que era objetivo y racional el espacio, Lefebvre empieza a discutir estas nociones de objetividad y de espacio contenedor para dar lugar a una definición que a mí me parece fundamental en Lefebvre, en la cual Lefebvre va a sostener que en el capitalismo la historia del capital, esto es muy interesante pensar y reflexionarlo, la historia del capital es la historia de la producción del espacio. Es decir, si uno recorre las ciudades, uno va a recorrer la historia del capital. Es decir, pensar, ahora les voy a mostrar unas imágenes que tengo para poder discutir realmente. Ustedes lo que tienen en esta imagen, en esta secuencia, son, por ejemplo, fotos que yo encontré de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? De aproximadamente entre 100 y 110 años. ¿Sí? Si Lefebvre dice que la historia del capital es la historia del espacio, lo que nos está diciendo es que el capital queda fijado en el espacio. De hecho, la obra de Harvey va a tener mucho hincapié en este concepto de fijación de capital en el espacio. Porque a partir de este concepto que es fundamental para entender después a Harvey cuando pensemos y discutamos la posmodernidad, nos va a permitir, por ejemplo, pensar qué es lo que cambió en estas imágenes. De hecho, si uno ingresa al perfil de Google Maps, ¿sí? Que permite ver las imágenes, aguárdenme que creo que ustedes no lo pueden ver,
Pero aguárdenme. Si Sí, uno ve esta imagen, ¿sí? Podemos observar que este negocio es el mismo negocio, perdón, es la misma casa que aparece en el año 1911. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos decir que este espacio muestra la historia del capital en el espacio? Bueno, ¿por qué es necesario los autos? ¿Por qué es necesario las veredas? Pero mejor dicho, perdón, el trazado urbano. ¿Qué es lo que permite y qué necesidad satisface? Porque este negocio que ustedes ven acá es el mismo que ustedes ven en esta imagen, atrás de la carreta. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, Lefebvre lo que va a sostener que lo que va a cambiar es la forma de producción, donde se va a focalizar durante, en la producción de las relaciones sociales, perdón, la producción de mercancía, que es la lógica esencial del capital y del capitalismo, en el espacio. Y lo que va a significar, aguárdenme, tengo una cuestión acá, a ver, la espacial fit, claro, para entender cómo se realizan intervenciones para que el capital pueda seguir reproduciendo. Exactamente. Esto es lo que va a sostener. ¿Por qué empezamos por Lefebvre? Si bien a ver, yo cuando les mandé, cuando yo escribía, cuando incorporaba el texto de Lefebvre, decía, es un texto bastante pesado, ¿sí? Es un texto bastante denso para discutirlo en tan poco tiempo, pero lo que nos va a permitir este texto de Lefebvre, aguárdenme que voy a mis apuntes para poder seguir el hilo conductor, ¿sí? Este proceso social. El espacio lo que va a venir a representar es ese proceso social que se va a materializar y que se va a producir en el espacio. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros pensamos desde una perspectiva estrictamente reduccionista y analítica, ¿sí? ¿Alguno sabe cuál es el precio de construcción del metro cuadrado en su ciudad? Hola, aquí en Hola. Trujillo un promedio de $400 por metro cuadrado, Es dependiendo de de la calidad de, de construcción, ¿no? Si es un nivel intermedio, ¿no? Seguro en Lima es diferente, de repente y los colegas podrán decir. Bien, 400, bien interesante, 400. ¿Algún otro dato que tengan? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el metro cuadrado, el valor promedio de una construcción típica es de $650. ¿Qué es lo que permite? ¿Por qué empezamos con esta discusión? Porque en promedio tenemos un valor de 400 o $650 la producción del metro cuadrado en una vivienda residencial, etc. ¿A qué precio se vende un departamento de acuerdo a una ubicación de la ciudad? Por ejemplo, si sale $400 el metro cuadrado y la tasa de ganancia promedio en una economía capitalista es aproximadamente, en un negocio que no requiere mayores riesgos, es del 10 al 15%. En Europa es menor la tasa de ganancia, porque tenés otra estabilidad, pero en América Latina se considera una tasa de retorno, una tasa de rentabilidad del 10 al 15% como bastante aceptable. ¿Se vendería ese metro cuadrado a $440? Lima, $1.500 el metro cuadrado no, el de venta, o sea, la construcción. de venta. ¿Por Ajá, qué la si la, construcción está en 500 y la venta está ¿sí? en $1.500. ¿En todo Lima o en ciertos barrios? No, es En en ciertos, promedio de Lima. por ejemplo, para que se entienda lo que voy para discutir esto. Buenos Aires tenés Buenos Aires está dividida en dividida por la población de acuerdo a sus Ay, puntos se cardinales, fue. lo que es la zona norte, sur, este y oeste, que no responde a las coordenadas geográficas, sino que depende de lo que tradicionalmente se denomina norte o sur. En la parte sur de la ciudad de Buenos Aires, un metro cuadrado se vende aproximadamente entre los $750 y $800.
con un costo de producción de 600, 650 dólares. O sea, tener una tasa de ganancia de 100 dólares por metro cuadrado. Pero en un barrio que se llama Puerto Madero, ¿sí? Que tenés vista al río, que es donde hay lavado de dinero, un montón de otras cosas más, que es un barrio bastante top, las propiedades no bajan de los 3.000 dólares por metro cuadrado. Y en otro barrio que ellos mismos se llaman República de Palermo porque se quieren independizar de Argentina, el precio no baja de los 2.800 a 2.900 dólares el metro cuadrado. ¿Por qué se da esta diferencia? Bueno, acá yo vivo en un barrio de clase media, así. El metro cuadrado no baja de 1.800 dólares. Entonces una casa de 100 metros cuadrados ya saben cuánto va a costar. Y y lógicamente para mí, de acuerdo a la construcción actual, que es muy, muy práctica, solamente con planchas, ya no hay construcción de ladrillo por ladrillo, sino solamente toda la parte externa que sostiene el edificio o la casa. Los modernos son construcciones que tienen unas grandes bases, columnas, etcétera, pero toda la división interna del edificio, las casas tienen una división de este material que usan mucho en Estados Unidos, que es el drywall. Entonces, eso hace mucho más simplificada la casa. Los materiales no son materiales de lujo, son materiales simples, y no equivale el costo de una casa un departamento que puede estar costando 250.000 dólares o 150.000 dólares, digamos, puede estar costando un departamento. Y tú dices 150.000 dólares, pero te embarcas en un crédito de más de 20 años, ¿no? Y la casa no es de gran calidad. Entonces, cuando tú sacas la cuenta, si tú lo hicieras la casa, el boom inmobiliario es toda una corrupción, porque si tú sacas la cuenta, no te gastas, ni siquiera 60.000, 70.000 dólares en hacer eso, si tú aportaras la parte económica. Y es peor todavía porque esos 150.000 dólares, con los intereses del banco, acá en Perú, que son altísimos, pero altísimos para lo que es hipoteca de esa naturaleza, es el doble lo que termina pagando la persona cuando después de 20 años. Sin Bien. contar todas las cosas que tiene que mantenimiento, que no sé cuánto. Entonces, de aquí a 20 años ese edificio ya es un edificio viejo. Entonces, eso obliga a que sean las parejas jóvenes los que compran una casa. Ya no se puede comprar como cuando yo compré mi casa, ¿no? Bueno, tengo una casa grande que a mí me gustan los estilos muy antiguos. Entonces mi casa es una casa con techos altos. Ahora con la justa tienen 2 metros 10 de alto, y son techos aplastados, departamentos mal hechos. Urbanísticamente todo cambió. Y creo que he estado leyendo un poco también al autor. Y yo creo que él también habla de qué cosa es el urbanismo social, y implica toda esta observación que ha creado nuevas formas de conducta, implica las nuevas formas de conducta, incluso cómo van organizando el barrio, la ciudad, y implica que las relaciones humanas que manteníamos antes y la relación con el chino de la esquina, el panadero, el lechero, que manteníamos con los vecinos, los hijos que jugaban en la calle el fútbol, ¿no? Todo el barrio se movía en conjunto como un tejido. Ahora no lo es así.
No es así. Ahora cambió todo y entonces tus emociones con respecto de las casas, de tu relación con respecto de los vecinos, se fue perdiendo para construir estos monstruos que hay por todo lado acá en el barrio donde yo vivo, que todas las casonas grandes como la mía son muy pocas las que quedan y todo se echó a perder porque la gente por cuestiones de negocio dijo yo te vendo áreas de 300 metros cuadrados y ahí hacen un edificio enorme y, y todo así de malo, sin calidad, ¿no? Ah, un poco quería intervenir en ese sentido, ¿no? De algo que yo he observado como mis vecinos incluso cada vez se volvieron más austeros, menos fáciles de conectarnos, ¿no? Y con muchas exigencias de parte del municipio, de comportamiento que ellos imponen, y etcétera, ¿no? El resto, vamos todos a la página 142 del texto de Lefebvre. La página 142, último párrafo. Más para decir que creo que es en este sentido que habla la compañera, donde se vuelve relevante la trialéctica del espacio, ¿no? Porque creo que una de las aportaciones fundamentales de Lefebvre es esto, ¿no? Del espacio no como contenedor, ¿no? Creo que más bien es verlo como si fuera plastilina, ¿no? Como plastilina que tiene ciertas características, pero se puede moldear, ¿no? Dependiendo, pues, las herramientas disponibles y los recursos que se tienen. Entonces, cuando no se considera uno de los tres, momentos de producción del espacio, como es este espacio vivido, es cuando se empieza a romper, ¿no? Como equilibrio y, y se pierden esas dinámicas, ¿no? Se va más por el espacio, concebido, que sería como el planificado, o el espacio ya construido, ¿no? Sin considerar, pues, a las personas que lo habitan. Ustedes, de hecho, Jesús acá lo había mandado por escrito. Eh, Elida pone, se rompen las dinámicas sociales, hay mucha densidad y centralidades que generan desigualdad. Y anteriormente había puesto, por la demanda de vivienda, servicios aledaños a los que se tiene acceso, la vitalidad urbana externa generaría esa plusvalía. Y no tiene calidad de vida, que es lo peor en la vida. Y Reni pone, son varios factores, zonificación, antigüedad, ubicación, homologación. Antes de adentrarnos a leer este párrafo de Lefebvre, que es genial, uno se tiene que pensar, la vivienda como mercancía es la discusión que tenemos que hacer. ¿En qué momento, en primer lugar, la vivienda se convirtió en una mercancía? Porque uno piensa y dice, bueno, mira, el costo de producción es tal. Harvey, en otro libro que es 17 contradicciones y el fin del capitalismo, él hace una discusión que es bastante interesante cuando uno piensa, ¿por qué? A ver, en términos capitalistas, ¿qué es lo que lleva a inmovilizar capital, ¿sí? Inmovilizar dinero en una compra de una vivienda? O en la producción de vivienda, si, por ejemplo, las posibilidades de retorno son muy bajas. A ver, una vivienda, como decía la compañera Miriam anteriormente, una vivienda en promedio no baja, vamos a trabajar números redondos. En promedio pueden estar los $100.000, es en promedio en las ciudades latinoamericanas, en las zonas, en los precios medios bajos, una vivienda no baja de los $100.000. Pero esos $100.000, ¿a qué están expuestos en una vivienda? A devaluaciones de la vivienda, los precios de las viviendas fluctúan demasiado. Si una persona accede a una vivienda a través de una hipoteca, de hecho, ahora, si uno accede a una vivienda a través de una hipoteca, puede suceder lo que sucedió en Estados Unidos y en Europa en el año 2008. Vos accedías a un crédito hipotecario de $500.000 para comprar tu vivienda, con la lógica de, bueno, si no puedo pagar, vendo la casa, cancelo la hipoteca y me queda algo de dinero para poder irme a vivir a otro lado más barato.
Resulta que con el precio de las viviendas, cuando se rompe o se pincha la burbuja inmobiliaria, vos estabas endeudado con el banco por 500.000 dólares, pero tu vivienda ya no vale 500.000 dólares, ahora vale 200.000 dólares. Por lo tanto, tu vivienda que vale 200.000 dólares, vos le debes al banco por 500.000. Y es lo que fueron las famosas crisis de las hipotecas subprime, o sea, hipotecas basura. Gente que se hipotecó para acceder a una vivienda como mercancía, pero página 142, ¿no? ¿Cuál es la discusión de Harvey? Que no, es para hacer una especie de adelanto para poder ir fijando esto. Que en términos capitalistas, inmovilizar ese volumen de capital en una vivienda, que estás expuesto a las devaluaciones de vivienda, a mantener la vivienda, etc. Si uno invierte, ¿qué dice Harvey? Que él analiza un periodo de tiempo bastante específico y dice, si las personas en vez de comprar una vivienda por determinada cifra hubiesen invertido en bonos de Estados Unidos, o hubiesen invertido en acciones de las principales empresas que cotizan en bolsa, hubiesen tenido un margen de ganancia del 60%. Es decir, si compraste una vivienda, tenías 100.000 dólares, en vez de comprarte una vivienda, lo ponías en la bolsa, al finalizar hubiese obtenido 160.000 dólares. Pero qué pequeño detalle, al menos si uno lo lee así, se está olvidando Harvey. Las crisis Que económicas también. No, que necesitamos vivir, que necesitamos refugio. La vivienda es una necesidad humana, es refugio. Por lo tanto, si uno hace esta lógica estrictamente económica, y sí, además de que es medio imposible acceder a esa cantidad de dinero, ¿qué vivo en la calle mientras el dinero se invierte en la bolsa? Que me pongo a caminar por la plaza y mientras 100.000 dólares están en la bolsa operando. No, o sea, vos necesitas vivir, necesitas tener un refugio. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica detrás de convertir la vivienda en una mercancía que opera bajo la lógica de mercado? Bueno, en la página 142, el último párrafo dice, no hay un espacio social, sino varios espacios sociales e incluso podríamos decir que una multiplicidad ilimitada. El término espacio social denota un conjunto innumerable. En el curso del crecimiento, innumerable. En el curso del crecimiento y desarrollo, ningún espacio llega a desaparecer. Lo mundial no abole lo local. No se trata de una consecuencia de la ley del desarrollo desigual, sino de una ley propia. El entrecruzamiento de los espacios sociales es una ley. Tomado aisladamente, cualquier espacio solo es una abstracción. Abstracciones concretas que existen realmente por redes y ramificaciones, en virtud de haces o racimos de relaciones. Por ejemplo, las redes de comunicación a escala mundial, las redes de información. Hay que hacer notar que en el desarrollo de estas redes muy recientes no erradica de su contexto social aquellas otras antiguas, yuxtapuestas en el curso de los siglos y que constituyen los mercados locales, regionales, nacionales o internacionales. El mercado de las mercancías, el mercado de dinero y capitales, el mercado de trabajo, el mercado de las obras, símbolos y signos. Y el último en aparecer, el de los espacios mismos. ¿Qué significa esto? Lefebvre, cuando hace esta distinción de la producción social del espacio, que existe una juxtaposición de espacios que no se barre completamente con los espacios, sino que existe esa confluencia, dice que operan estas lógicas de mercado. En otra obra de Lefebvre, él acuña un concepto que después que tiene que ver con la centralidad que decía la compañía que mencionaban anteriormente, que es el concepto de derecho a la ciudad. ¿Alguno escuchó hablar del derecho a la ciudad? Muchas gracias, Miriam. Como dicen acá los compañeros, Lefebvre hace una conceptualización del derecho a la ciudad en base a esta concepción de las posibilidades de resistencia frente a la dinámica, lo que podríamos decir, lo que hoy se conoce como dinámica inmobiliaria. Lefebvre parte de considerar el derecho a la ciudad como ese atributo
por el hecho de ser habitantes, de moldear la ciudad. De hecho, la primera definición de Lefebvre que hace sobre el derecho a la ciudad es el acceso a la centralidad. De este acceso a la centralidad urbana que él lo relaciona con el acceso a los servicios, a las mejores condiciones de vida, de que ofrece la ciudad y demás, Lefebvre parte de esa primera, esa génesis de derecho a la ciudad, para después decir y sostener que el derecho a la ciudad es la capacidad o ese atributo que tenemos los habitantes urbanos para diseñar la ciudad acorde a las necesidades del conjunto de personas, no acorde a las necesidades del capital. Ejemplo, la compañía decía muy claramente de qué sucede cuando las zonificaciones se modifican para habilitar la construcción de pisos con mayor altura. Uno dice, ah, mira, bonito el departamento. Yo me acuerdo, hace años, cuando todavía no me había recibido, habíamos trabajado en algo, habíamos hecho un estudio de campo, y la bandera con la que vendían la nueva zonificación era, bueno, las personas que van a seguir viviendo en el barrio van a poder tener negocios, van a poder ofrecerles a estos nuevos vecinos verdulerías, kioscos, almacenes. Por lo tanto, es una forma de desarrollo local para todo el barrio en su conjunto. Pero resulta que estos edificios, estas torres, lo que genera es un anegamiento en los servicios, aumenta el flujo de vehículos, por lo tanto, y además aumenta la densidad poblacional. Lo que esto ocasiona es que también de acuerdo a los cambian el sentido cultural o el sentido de apropiación, por lo tanto se empieza a reemplazar. Y una cuestión más para discutirlo es qué sucede cuando esos nuevos vecinos, por así decirlo, no comparten no comparten los gustos que, por ejemplo, de un negocio. Porque la lógica del auto, esto es para pensarlo, es que el auto, los grandes supermercados están atados a la provisión de automóvil. Por lo tanto, Lefebvre lo que va a pensar, ¿sí?, es que este atributo de la ciudad, ¿sí?, que la ciudad tiene que ser creada por el conjunto de habitantes, dice, de acuerdo a las necesidades de la población. Cuando Lefebvre escribe este acceso a la centralidad urbana, este acceso a la producción propia de la ciudad, después Harvey también lo retoma, él hace una cuestión más, lo toma desde la discusión de poder. Harvey escribe también sobre el derecho a la ciudad, discute ese urbanismo clásico de Haussmann en París, y sostiene que el derecho a la ciudad es el derecho a gobernarse a cada uno. Pero hay una cuestión que yo considero vital y que obvian y se olvida tanto Lefebvre como Harvey, que esta expulsión, de hecho, después si uno sigue leyendo esas páginas de Lefebvre, se va a encontrar que Lefebvre ya empieza a hablar de expulsión del centro de la ciudad, lo que se conoce tradicionalmente como gentrificación. Esa expulsión del centro de la ciudad de la clase obrera en reemplazo de nuevas formas de vida, nuevos atributos culturales. Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué sucede? Y esta es la cuestión de pensar la economía espacial. Aguárdenme un segundo, quiero compartir algo, estaba compartiendo cualquier cosa. ¿Ven esta imagen de gentrificación? Si ustedes ven estas cuatro, si bien es un dibujo, ¿sí?, muestra cómo este centro de ciudad, ¿sí?, existe una refuncionalización en el que existe esta expulsión y esta refuncionalización de hábitos culturales, ¿sí?, lo bohemio, lo naturista, etc. Pero ¿cuál es la discusión que considero que se tiene que dar? Que al menos en América Latina en particular, hay más personas que nacieron expulsadas de la ciudad, en las periferias, en los bordes de la ciudad, en estas que lo que Mark Davis va a denominar áreas urbanas hiperdegradadas, que
personas que han sido expulsadas del centro de la ciudad por la dinámica de la especulación inmobiliaria. Yo creo que este marco lo que los va a permitir es poder discutir y hacer una relectura de la desigualdad espacial. ¿Por qué? Porque si bien tenemos todo un marco interpretativo de la producción social del espacio, que ahora nosotros si vamos a Harvey en la condición de la posmodernidad, cuando Harvey discute a sí mismo a la modernidad y dice, bueno, ¿qué es lo que pasó con la posmodernidad? Esta globalización. Ahora vamos a adentrarnos un poco en esto. ¿Qué sucede en los márgenes de la ciudad? Porque la ciudad, uno va, por ejemplo, esto es muy común, pero uno va a un manual de análisis urbano y se encuentra que la ciudad crece de acuerdo a 3 elementos: expansión, consolidación y densificación. Es lo que básicamente estuvimos mencionando ¿cómo es que se llama? Estuvimos mencionando de forma sin mencionarlo. El crecimiento de las ciudades, la densificación, por ejemplo, en esta imagen que ustedes ven en el medio, ¿sí? Es una torre de alta tensión. Esta torre de alta tensión, por normativa internacional y por las emisiones que emiten, no pueden vivir personas o no pueden haber personas de forma permanente en los que, si mal no me acuerdo, creo que 80 metros alrededor de las torres. ¿Por qué hay personas viviendo abajo de una torre? Porque es un terreno que se pudieron tomar y lo que pudieron acceder. Es un barrio, se llama el barrio El Saizar. Esta imagen que ustedes ven a la derecha son las torres de Puerto Madero, y el de la izquierda es una construcción de fideicomisos, en el cual, es lo que mencionaba la compañera Miriam, en el cual hay una destrucción de viviendas particulares, individuales, para densificar la ciudad. Este es el esquema general que explica la dinámica urbana actual. Pero, ¿qué sucede con el resto de la población? Con esto que McDavid denomina que 1 de cada 3 habitantes urbanos vive en áreas hiperdegradadas. Bueno, la semana que viene vamos a discutir a esa clase social, ¿sí? Para ya poder terminar la parte más teórica del curso y ya poder adentrarnos a estudios más principales y poder darle el marco práctico de estas primeras sesiones teóricas. Harvey va a sostener que el capitalismo, hace un análisis y dice, bueno, el capitalismo en la década del 70 surge transformaciones, ¿sí? Creo que todos estamos al tanto, todos conceptualizamos que el capitalismo de la posguerra tiene un pico, un cuello de botella que se empieza a desarrollar en la década del 60 y empieza a surgir en las ciudades, al menos en las ciudades occidentales, lo que se va a denominar este proceso de desindustrialización. Ese proceso de desindustrialización va a generar un aumento del desempleo y un aumento de las condiciones de inseguridad, de delitos, etc. Ese cambio en el capitalismo, Harvey va a describir esta transición de la modernidad a la posmodernidad a través de los cambios estructurales. Y el concepto que va a explicar el cambio estructural va a ser la flexibilidad en la producción. Esta flexibilidad en la producción y la globalización y las transformaciones en las dinámicas socioeconómicas van a reflejar una nueva fase del capitalismo. Ese capitalismo clásico industrial, después, de hecho, si uno hace un análisis de historia económica comparada, lo que se conoce o lo que uno ve en el estado benefactor, en el estado posterior a la Segunda Guerra Mundial, es más la excepción que la regla en el capitalismo. El capitalismo en los últimos 200 años fueron periodos de Pax o Pax Romana muy breves o muy específicos. Los periodos de gloria son lo que uno recuerda, el estado benefactor, el estado keynesiano, etcétera, fueron más la excepción que la regla en la historia económica comparada. Pero si uno retoma esta parte de este periodo de oro del capitalismo, en el cual el capitalismo crecía y ofrecía aumento en las condiciones de vida para el conjunto de la población,
entra en un choque con la crisis del 70. Y esta descentralización y fragmentación lo que va a empezar a ofrecer es una nueva forma de organización de clase. Harvey va a definir, va a decir, bueno, en este libro no, porque es bastante, como les mencionaba, es un clásico de Harvey. Un libro más reciente, bueno, más de 2005, si mal no recuerdo, Harvey escribió un libro que se llama Breve Historia del Neoliberalismo. Y en ese libro Harvey define al neoliberalismo como esa reconstitución de poder de clase dominante. Harvey sostiene que el neoliberalismo es ese proceso político en el cual las clases dominantes, las burguesías nacionales, recuperan ese poder que habían cedido, lo cedieron porque no les quedaba otra, a los obreros en la distribución de la producción. Y a partir de ese momento empieza la reconfiguración del espacio urbano. ¿Por qué? Porque si va, ¿alguno leyó al sociólogo Robert Castel? Es un sociólogo francés, que escribió un libro que se llama La metamorfosis de la cuestión social. Robert Castel, un sociólogo francés, escribió un libro tradicional que se llama la metamorfosis de la cuestión social, y él define, y él hace un capítulo que es fundamental, al menos en los estudios del trabajo, que es el concepto de relación salarial. ¿Qué es Robert Castel va a decir, bueno, el salario, más allá de las discusiones marxistas, de que el salario reproduce las condiciones de vida, y reproduce las condiciones de vida biológica y social de los trabajadores, además asegura la reproducción de las futuras fuerzas de trabajo, o sea, de los hijos, y además cubre algún que otro consumo específico cultural. Robert Castel dice que el salario establece una relación. Esa relación que va a decir salarial, el salario no solamente cubre las necesidades básicas, sino ninguno podría estar en la sociedad capitalista, sino que además el salario cubre ciertas condiciones mínimas e indispensables. Básicamente lo que Robert Castel va a sostener es que el salario hasta la década del 70 cubría el acceso a la vivienda, cubría el acceso a la educación, cubría el acceso a la salud, o sea, al salario directo o indirecto, y que cuando se empieza a perder esa relación salarial, lo que se pierde es el acceso a las pautas de consumo y de vida clásicas del obrero, al menos del obrero del capitalismo de la posguerra. Con esta flexibilidad y esta globalización, que después lo podemos definir, globalización, para saber de qué es lo que estamos hablando, esta flexibilidad, este quiebre en la relación salarial hace que el obrero y el salario del obrero ya no cubra el acceso a la vivienda, que es lo que nos pasa yo creo que al 95% de la clase obrera actual. Nuestro salario no nos permite acceder a una vivienda. Pensar una vivienda propia es tener un sueño bastante lejano para la mayoría de la clase obrera, aún con una formación académica o más preparados que generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza de trabajo ya se desvaloriza en relación a esta flexibilidad. Y esto es necesario pensarlo. ¿Por qué? Porque si cuando nosotros pensemos la clase obrera en su conjunto y cómo se reproduce la clase obrera y qué mecanismos nos permiten posicionarnos, es que la vivienda como mercancía, ya el obrero ya no puede acceder y es empujado a pensar este concepto de derecho a la ciudad. ¿Por qué? Porque el obrero está atado a ir a vivir a los bordes de la ciudad, aquella periferia en el cual los principales inconvenientes, el acceso al transporte, el acceso a condiciones de salud, de educación y sobre todo a poder vender su fuerza de trabajo. A ver, nosotros mencionamos, bueno, diversas comunidades que en diversas coyunturas son explotadas. ¿Por qué sucede esto?
Son obreros desempleados que son ocupados por el capital a un precio por debajo de su reproducción, que los obliga a vender su fuerza de trabajo por debajo de su precio de reproducción por el hecho de la demanda de trabajo. Vamos de nuevo. Hay un conjunto de masa de población que algunos autores denominan población sobrante. Es población sobrante no para la humanidad, sino para el capital, ¿sí? En Argentina hay fue un candidato a presidente, escribió un libro, se llama Argentina Devorada, el apellido es Per. Esper, un libro que circuló diarios, en televisión y en circuitos académicos, es un libro que dice que en Argentina sobran 25 millones de personas. A ver, no, yo creo que cada país tiene a sus verdugos, ¿no? Yo no sé si en los países de ustedes donde están, a ver, no sé si un expert, pero sí otra persona que dice, mira, escribe un libro que dice, mira, en este país sobran tantos millones de personas. Esa que sobran, no es que sobran para el conjunto de la humanidad, sobran para las condiciones de reproducción del capital. En Argentina somos 47 millones de personas y decir que sobran 25 es como decir, ¿qué hacemos con esos 25 millones de personas? ¿No? Porque no, a ver, aunque fuese una sola, son 25 millones de vidas que tienen sus experiencias, etc. Bueno, esas personas que sobran para el capital, de una forma u otra, tienen que reproducir sus condiciones de existencia. Bueno, y acá aparece el salario. Como todo obrero, vende su fuerza de trabajo. Pero como este obrero lo vende por debajo de su precio, de su valor, perdón, en el caso de que es ocupado en actividades productivas, de hecho, si uno ve estas imágenes, ¿quiénes construyen estos edificios? Bien, los trabajadores de obra, pero no un trabajador de obra calificado que en el mejor de los casos tiene todos los derechos laborales que le corresponden. La mayoría son peones que cobran por día, que son fácilmente reemplazables. De hecho, cuando la semana que viene leamos con algunos fragmentos de la condición obrera en Inglaterra, ¿no? Pero esto que escribió Engel hace 200 años, ¿por qué se sigue visualizando en el presente? Es trabajo de obra de desgaste físico, básicamente, en el cual no requiere mayor profesionalismo. En una coyuntura capitalista, por eso pensamos la condición de la posmodernidad en términos de Harvey, en el cual la dinámica del capitalismo es la continua innovación y automatización. Sin embargo, en aquellos sectores en los cuales no es viable la automatización, se opera sobre la explotación extensiva de la fuerza de trabajo. ¿Cómo podemos definir globalización? Milton Santos, un geógrafo de Brasil, escribió un libro que se llama Por otra globalización, donde él define globalización, a mi criterio, de una forma muy específica y muy geográfica, porque si uno busca globalización lee 15 autores, 15 definiciones diferentes, pero Milton Santos dice que la globalización es un proceso de internacionalización productiva. Este proceso de internacionalización productiva lo que viene a generar es que los trabajadores ya no son explotados únicamente a escala nacional por su propia burguesía, sino que se genera la posibilidad de la explotación internacional. Para ir cerrando, vamos a discutir un poco la obra de Soya, ¿sí? Edward Soya es un autor mucho más reciente, más contemporáneo, dentro de esta corriente que va a inaugurar Lefebvre, ¿sí? Y es en base a una obra que es bastante especial, que uno puede pensar, que es el concepto de justicia espacial, ¿no? Previo a conceptualizar cómo se distribuye el poder en el territorio, cómo operan las territorialidades al interior de cada ciudad, de cada espacio, Edward Soya
teoriza, dice, bueno, en la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? En Estados Unidos, está muy estratificada, o sea, la población yo le digo personas sin melanina, o sea, las personas blancas, el Estado les había invertido, tenían mejores medios de comunicación, o sea, transporte, educación, salud. Y al sur de la ciudad de Los Ángeles, donde residía la población con melanina, o sea, personas negras, por eso empieza el concepto de raza, ¿sí? El Estado las había abandonado, o sea, no invertía en ellos medidas de seguridad, de educación, de salud, ¿sí? De transporte. Por lo tanto, si vos no tenés medios de transporte, no tenés acceso a condiciones mínimas que el Estado te puede garantizar de salud, seguridad, educación, en ese lugar van a proliferar ciertas actitudes o actividades criminales que lo va a conllevar a que, bueno, que las propagandas digan en las comunidades afrodescendientes, comunidades negras o comunidades con melanina, para ser más, para no herir susceptibilidades, se matan. No, no es que se matan porque son negros. Se matan porque tienen que caminar 15 cuadras para ir a tomarse un colectivo, no tienen acceso a educación, no tienen acceso a la salud. En cambio, la parte de la ciudad que residía la población blanca, como los yanquis le dicen, los republicanos, sí tenían acceso a estos medios de vida. Bueno, a partir de eso, Soria, que bueno, parte de toda una tradición más antigua, que es la sociología, la escuela de Chicago, la sociología, esta discusión sobre las desigualdades, donde Edward Soria lo retoma y lo profundiza, llega a conceptualizar este concepto de justicia espacial, en el cual va a sostener que hay una segregación continua por parte de, en primer lugar, del Estado en relación a los diversos componentes de una sociedad. Donde él, en el apartado que ustedes tienen para analizar, él menciona 7 elementos principales para pensar la postmetrópolis. ¿A qué denomina postmetrópoli Edward Soya? Soya va a decir que la metrópoli es aquella ciudad industrial, en el cual, retomando lo mencionado por Robert Castell, para Soya, la metrópolis es esa ciudad donde la relación salarial estaba mediada por ese grado de industrialización. En cambio, la postmetrópoli es esa ciudad donde desaparece el trabajo como eje vertebral de la sociedad. No es que desaparece el trabajo. Desaparece el trabajo en las condiciones que permite satisfacer necesidades. Pues yo no, ver, si bien es una discusión sobre el fin de la clase obrera, el fin del trabajo, al menos quien imparte esta clase considera que el trabajo no desaparece. Sin embargo, lo que existe es una mutación, transformación que podemos discutir más. De hecho, lo vamos a discutir la semana próxima. En ese sentido, De la Soya dice, bueno, una vez que desaparece el trabajo como eje vertebrador de la sociedad, aparece la postmetrópoli. La postmetrópoli es esa ciudad en la cual no existe el trabajo industrial, el trabajo fijo, como vertebrador de las relaciones sociales. Y empieza a manifestar que existe un aumento en la complejidad urbana. ¿Por qué? Porque las ciudades se vuelven complejas. ¿En qué sentido? En sentido de, si vos no tenés algo que, en términos de Hegel, el Estado que regula la sociedad civil, ese Estado que es capaz de, o esa institución que es capaz de garantizar el bienestar común por sobre los deseos egoístas de las personas, ahora materializados en una falta de un eje vertebrador o de coaccionador, en el cual las condiciones sociales y espaciales tradicionales de la metrópoli se convierten en un nuevo tipo de relaciones sociales. Por ejemplo, da lugar a las actividades de servicios, pero esas actividades de servicio también tienden a desaparecer. Un ejemplo, si uno piensa las ciudades, la vida en los países de Europa, sobre todo de Europa, norte de Europa,
no existe el trabajo manual o el trabajo de servicios. Los estudios que analizan estos fenómenos tienden a analizar y justificar esa heterogeneidad en el mercado laboral. Y esta complejidad es lo que nosotros vamos a empezar a analizar para ya en sus trabajos finales poder ir pensando e ir discutiendo.